de Dios, o no tenemos hambre ni sed, ni buscamos a Dios como deberíamos de buscarlo. Y déjeme decirle algo, aleluya, que nosotros como hijos de Dios, siendo el Espíritu Santo que nos guía, tenemos que tener esa hambre y esa sed de buscar a Dios. Porque es el Espíritu Santo, hermanos, que nos trae esa convicción y ese deseo de buscar a Dios. Ese deseo, aleluya, de postrarse delante de la presencia de Dios, aleluya, para buscarle en espíritu y en verdad, aleluya. Es así, de esa manera, hermanos, que esos ríos de agua viva van a fluir, aleluya. Y van a saltar para la vida eterna, dice la palabra de Dios. En el libro de Amós, hermanos, dice: he aquí, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. He aquí traigo hambre, pero no de comida, porque la comida aquí la tiene usted. Usted puede ir a la tienda, compra comida, puede ir a un restaurante, usted se alimenta, yo no. Pero muchas veces la comida no es suficiente. Muchas veces tú comes y comes y comes, pero la comida no te sustenta, no llena el vacío que hay dentro de ti, sino solo la palabra de Dios, aleluya, es la única que puede llenar el vacío. Es como cuando nosotros estábamos en el mundo, sentíamos un vacío, sentíamos cargas pesadas que no podíamos llevar. Pero cuando venimos a Cristo el Señor, Él nos ayuda, aleluya, a llevar esas cargas. Bendito sea su nombre. Quiero enfatizar en este versículo, porque en ese tiempo el pueblo de Israel estaba en rebeldía en contra de Dios. Y muchas veces, hermanos, aún nosotros como cristianos, estamos en rebeldía con Dios. Estamos empleitados con Dios. Y muchas veces no nos arrepentimos. No le pedimos perdón a Dios. No le pedimos perdón al Espíritu Santo. Si usted, hermano, aleluya, está resentido con el Señor, pídale perdón. Amén. Porque muchas veces decía el pueblo de Israel que el Señor los había dejado. Y tenían el arca, aleluya. Tenían el arca como que si era un instrumento, ¿verdad? Igual que las demás naciones. Era un amuleto más bien. El pueblo de Israel tenía. Pero llegó un tiempo que el arca tenía poder. Pero llegó un tiempo, dice, que ellos lo tenían como un amuleto. Algo como que les daba la suerte, que les daba la victoria. Entonces dice que ellos se hizo guerra contra los filisteos, y los filisteos dicen que los vencieron y les llevaron el arca. Ellos creían que el Señor los iba a librar. El Señor no puede librar a nadie si no se pone a cuentas con Él, si no confiesa sus pecados delante de Él, si no se arrepiente. El Señor no va a hacer nada. El arca de Dios ahí estaba la presencia de Dios. Pero dice que cuando el pueblo pecó, en la presencia de Dios se fue. Y aquello que estaba en el arca ya no tenía ningún poder. Porque es el Señor, aleluya, el que da el poder y la autoridad en el ser humano, en aquel que sigue al Señor. Amén. La palabra dice: y he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra, no hambre de pan ni sed de agua. Amós, ¿qué dice? Amós capítulo 8, verso 11. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. En aquel tiempo, hermanos, Amós, dice la palabra de Dios, que él no era un profeta. Este hombre dice que él se levantó, ¿verdad?, en contra de aquellos reyes que eran malvados, de aquellos falsos profetas. Él se levantó, porque dice que el Espíritu de Dios lo tomó allá donde estaba él cultivando la tierra. Y dice que a él lo amenazaron. Capítulo 8 de Amós, verso 11.
Nos narra también en este pasaje, hermanos, en el capítulo 7, ahí cerca, está en el capítulo 7, verso 10. Amasías era un sacerdote que era, él según que servía a Dios, así como que en aquellos tiempos. Ellos creían que estaban sirviendo a Dios, que estaban obedeciendo la palabra. O muchas veces nosotros decimos que somos hijos de Dios, pero hermanos, nuestros hechos nos delatan. Nuestros hechos, aleluya, en la forma de conducirnos nosotros, ahí es donde le fallamos al Señor. Y todos, hermanos, le fallamos muchas veces al Señor. En el capítulo 7 narra cómo era el profeta Amós y qué estaba haciendo, cuál era su ocupación. Capítulo 7, verso 10. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar todas sus palabras. Así es, hermano, cuando el hombre empieza a predicar la palabra de Dios y declara el pecado de aquel pueblo o de aquella ciudad, vienen en contra de él y lo quieren matar. Así persiguieron a los profetas, así persiguieron a aquellos grandes hombres que se levantaron en contra del pecado, en contra de la maldad. Cuando usted le dice la verdad a alguien, cuando usted le declara su pecado, usted no va a caer bien, porque el profeta Juan el Bautista dice que él le decía a Herodes: Herodes, esa mujer no te es lícita de tenerla, porque es la mujer de tu hermano. ¿Y por qué le vino la muerte a él? Por medio de la mujer Herodías, que él le gritaba, porque Juan el Bautista no tenía él, como decimos, pelos en la lengua. Él decía la palabra como era, porque era un hombre rudo en la palabra. Muchas veces decimos nosotros: no, este hermano predica muy fuerte. Y muchas veces el hombre cae mal porque le dice la verdad al pueblo. Cuando usted está en pecado, no le gusta que le digan la verdad. No le gusta que lo corrijan. Pero Dios dice en su palabra que bienaventurados aquellos, dice, que reciben la corrección de Dios. Porque si no recibimos la corrección de Dios, hermano, no estamos haciendo nada aquí. Estamos perdiendo el tiempo. Nomás estamos sentados por estar sentados. Amén, aleluya. Venir, ir. Es una rutina la que nosotros hacemos. Pero hermanos, si nosotros nos consagramos al Señor y predicamos la palabra como tiene que ser, con poder y autoridad, entonces nosotros vamos a ver el cambio, primeramente en nuestras vidas. Porque usted no puede predicar algo que no vive. Yo no le puedo hablar de la fe porque si yo no la vivo, la fe, o no he recibido un milagro de parte de Dios, o no he experimentado el poder de Dios en mi vida, yo no le puedo hablar de la fe. No le puedo hablar de la paciencia porque son frutos del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu dice, es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales no hay ley. ¿Contra tales qué? No hay ley. No hay ley. Con el fruto del Espíritu no hay ley que pueda juzgar todos esos frutos. ¿Verdad? Porque el amor, ¿quién puede juzgar el amor? Si Cristo le dio amor a usted, ¿va a estar enojado con él? No. Si Cristo lo salvó, ¿cómo va a ser que usted va a estar enojado con él? Entonces aquellos hombres, cuando dice que ellos predicaban la palabra y le decían al pueblo que estaba en pecado, el Señor hablando a través de ellos. Por eso el profeta Jeremías dice: 2 pecados ha cometido mi pueblo. Me han dejado a mí, dice, fuente de agua viva. Y cavan, dice, como cisternas. O sea, ellos cavaban cisternas, quiere decir pozos, para el mantenimiento. Pero el Señor había cerrado los cielos para que no lloviera, como en el tiempo, aleluya, de Isaías, ¿verdad? Cuando él dijo que no iba a llover por 3 años y medio, por mi palabra, Elías, por mi palabra, dice que no va a llover por 3 años y medio. ¿Se imagina el poder que tenía este hombre? Era un poder que venía de lo alto. Aleluya. Hermano, cuando nosotros le predicamos la palabra y tenemos que decir la verdad, porque si usted, mire ahora, hermanos, en la iglesia, en muchas iglesias, están sobando la espalda. No, hermano, así está bien usted. Siga así como va.
Usted nomás encomiéndese a Dios. Dios nos ama a todos. No. Imagínense si los profetas no le hubieran dicho al pueblo de Israel que venía juicio en contra de ellos por medio de la idolatría. Porque ellos se habían ido a la idolatría. Se volvieron idólatras. Y el Señor les dijo: cuando ustedes posean la tierra, tengan cuidado de no contaminarse. Porque al igual que yo eché fuera a estas naciones y las maldije y las destruí, también a ustedes los voy a destruir si no siguen mi palabra, mis mandamientos, mis decretos, mis estatutos, mis ordenanzas. Porque el Señor le dijo al pueblo de Israel en el libro de Éxodo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Es algo maravilloso, hermanos, que el Señor nos dice siempre a nosotros: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Muchas veces no queremos nosotros, hermanos, seguir adelante porque la lucha es muy dura. No crea usted que cuando el pueblo de Israel peleaba era algo fácil, aunque el Señor estaba allí. Pero el Señor quería que ellos conquistaran las tierras por medio de su poder. No es fácil, la lucha no es fácil. El camino del Señor no es fácil, pero no es difícil tampoco. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo le va dando a usted la sabiduría para que usted pueda enfrentar esos problemas día con día.